de las historias fascinantes que tiene la Biblia y de esas metáforas increíbles que uno puede leerlas y apropiarse de ellas para poder creer en ese Dios de poder y creer que realmente todo te va a ir bien en la vida a pesar de esos sinsabores. Pues hay una que yo escuché una vez de un predicador que él la tituló Mi cheque por cobrar. Me llamó tanto la atención que me puse a leer muchas veces esta historia y quise verlo desde el punto de vista de este predicador. ¿Por qué lo llamaba Mi cheque por cobrar? Y es la fascinante historia de José. Si lo has leído, pues José es este muchachito que le nació a Jacob de la mujer que él amaba, porque si lees un poquito la Biblia te vas a dar cuenta que Jacob fue engañado y se casó con la primera hermana, que el padre, según le dijo, pues no podía casarse con la segunda hermana si no se había casado primero la primera. Entonces, él tuvo otros hijos con su primera esposa, pero a quien realmente amaba y por quien realmente él había trabajado mucho era por Raquel. Y cuando le nació su hijo José, pues no lo disimuló. Y lo primero que hizo cuando él ya era un muchachito más grandecito, que estaba más chiquito que los demás hermanos, era que le hizo una túnica de colores, que para ese entonces pues representaba una diferenciación, era algo especial, se veía que realmente sobresalía sobre los demás, esta túnica de colores. Y pues José, siendo un muchachito, adolescente y sus hermanos ya mucho más grandes, seguramente presumía mucho, porque los hermanos lo odiaban mucho. Y en una de estas, pues José tiene un sueño. Tuvo dos sueños, pero uno de ellos les cuenta a sus hermanos, a su papá, y le dice que realmente él miró que había 12 manojos de trigo y que estos manojos le hacían reverencia a él. Entonces ellos se encendieron en ira porque le dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Que tú vas a reinar sobre nosotros? Y dice que aparte de que ya le odiaban porque usaba su túnica de colores, lo odiaron aún más por sus sueños. Pero fíjate cómo fue este sueño. Él era un muchachito y Dios le había dado ese sueño de que él un día iba a reinar. Él no sabía mucho de lo que significaba, pero se les contó a sus hermanos, que fue, creo, un error muy grande. Y posteriormente, pues la historia sigue en que su padre lo envía a ver a sus hermanos que habían ido a pastar el ganado, las ovejas, lejos, buscando agua, pastos. Y él va, se ve que su papá lo utilizaba para que le diga qué están haciendo sus hermanos. Y por eso sus hermanos lo odiaban más. Y él se fue y cuando lo vieron de lejos, pues estaban llenos de ira, de enojo, de envidia. Y dijeron, bueno, ¿qué tal que lo matamos? Y se acaban sus sueños, se acaba esa preferencia de nuestro padre por él. Y cuando él venía, uno de los hermanos tuvo compasión de él y no dejó que lo mataran, pero tampoco pudo hacer mucho para que no lo echaran en un pozo. Y pues mientras estaban pensando qué hacer con él, vino una caravana, seguramente enviada por Dios, porque no creo que pasaban todos los días esas caravanas. Pues Dios estaba poniendo esas situaciones de esas personas para que se fuera a cumplir ese sueño que ya Dios lo había dado. Pero para ese momento, pues, y creo que para José no era nada bueno que estuvieran pasando estos mercaderes que entre otras cosas pues también mercadeaban con seres humanos para que fueran esclavos. Y se lo llevaron. ¿Te imaginas? Le quitaron su túnica de colores, los hermanos lo mancharon con sangre para hacerle creer a su padre que él estaba muerto y lo vendieron como esclavo. Ese muchachito preferido de papá, pues ahora estaba camino a un país desconocido y con grilletes, caminando como esclavo.
Y pues cuando llega y es comprado, pues era un muchachito que se diferenciaba. Y lo compra un, que también veo que era la provisión de Dios, pues un alto mando del ejército de ese entonces de Egipto. Y lo compra y se lo lleva. Y claro, José era un muchacho inteligente, sabio, había tenido la mejor educación de uno de los grandes hombres de Jacob, nada más ni nada menos que el padre de la nación de Israel. Y bueno, él se da cuenta de esa sabiduría y que Dios estaba con él y lo pone a cargo de toda su casa. Pero la esposa de él se enamora. Seguramente José estaba muy guapo y quiere acostarse con él. Y se ve que José tal vez ya estaba cediendo porque salió corriendo con sus ropas y no cedió a esa tentación. Pero la mujer, al verse despreciada, pues lo acusó de que él quería violarla. Y el esposo no hace más que mandarlo a la cárcel, donde estaban los otros presos del rey. Y pues ahí José también sobresale. Y el jefe de la cárcel le pone a cargo de todos los presos. Y ahí él servía, siempre buscaba hacer siempre lo mejor. No sabía si iba o no iba a salir de ahí. Lo que sabía es que tenía que diferenciarse y hacer todo con calidad. Y ahí pues ese don que Dios le había dado de interpretar sueños, pues les interpretan los sueños al copero y al panadero del rey. Y por la interpretación, pues uno va a la muerte y uno regresa con Faraón. Y él le pidió a este copero que se acordara de él, pero no pasa algún tiempo, un par de años por ahí, y al fin el copero se acuerda de José cuando el faraón tiene un sueño. Y él le dice, yo sé quién puede interpretar tu sueño. No es nada menos que alguien que está en la cárcel. ¿Y te imaginas ese sueño, ese cheque por cobrar que Dios le había dado hace tantos años? En ese momento estaba a punto de llegar al banco y ser cobrado. Lo mandaron a traer. ¿Te imaginas? No creo que era tan diferente de los otros presos. Y para presentarse al faraón, pues seguramente lo bañaron, lo purificaron, le pusieron ropa bonita para estar delante del faraón. Lo hicieron oler rico. Y él llega con ese don que Dios le había dado y interpreta el sueño y con la sabiduría que Dios le había dado, le recomienda al faraón que busquen un hombre inteligente y el faraón dice, ¿quién más inteligente que tú? ¿Quién más inteligente que tú? Y lo hace el virrey de Egipto, de uno de los reinos más poderosos de ese entonces. Y nada más que por José, no solo se salva Egipto, sino también otras naciones y entre ellas su padre, sus hermanos, su familia. Y en ese momento, ese sueño que era un cheque por cobrar, era cobrado, se convertía en realidad. Bueno, y si quieres que siga haciendo otros videos y te quiero explicar más historias de la Biblia y les dé esa aplicación para nuestra vida, pues escríbeme, suscríbete a mi canal, mándame un mensajito sobre qué historia quisieras hablar y bueno, espero que podamos seguir comunicándonos.